Bendiciones a todos, hermanos. Estamos de vuelta conectados y vamos a estar hablando del libro Los Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 4. Antes de comenzar este estudio, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por otro día más, Señor. Te pedimos que este estudio sea para la gloria de tu nombre, para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación de la iglesia, y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y se pasee entre nosotros. Este mensaje va a ser un poco cortito porque me enteré que la iglesia va a tener un picnic hoy, entonces vamos a tratar de ser un poco breves para darle tiempo a que tengan coinonía, un momento de coinonía. Amén. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, vamos a empezar a leer el versículo 1 hasta el versículo 4. Amén. La palabra de Dios dice así: mientras ellos hablaban al pueblo y se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Imagínense esa escena, hermano, hermana, los apóstoles predicando ahí, y vino la bendición de que escucharon la palabra. La fe vino por el oír la palabra de Dios, de escuchar el Evangelio, y dice ahí que como 5,000 creyeron en Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Vamos a ver que lo que se ve aquí es lo primero que vemos, que es cuando se predica el Evangelio, el verdadero Evangelio, viene persecución, va a haber persecución. No se piense que la vida del cristiano es kumbaya y que es un camino de rosas. No, va a haber persecución, y Cristo nos advirtió muchas veces. En el Nuevo Testamento vemos que nos advierte Jesús en los 4 evangelios que en el mundo vamos a sufrir persecución. Entonces, vamos a leer lo que nos advirtió Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 6. Dice así: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, los azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán muerte. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vemos que el Evangelio trae división, y lo hemos visto en muchos hogares, en muchos círculos familiares, que la persona acepta a Cristo, y lo que en una cosa tan buena como aceptar al Señor trae divisiones dentro de la familia, trae divisiones no solo dentro de la familia, quizá dentro de los centros de trabajo, quizá en el vecindario, porque en el momento que la persona acepta a Cristo se desatan una serie de eventos y persecuciones que vienen nada más y nada menos que del mismo diablo. Juan 15:20 nos dice también, dice: acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Qué más vemos acá? Que se levanta persecución
Y vemos que se levanta no solo persecución, sino es un grupo de personas los que están persiguiendo a los apóstoles, los que están persiguiendo al Evangelio. Ya que los apóstoles también estaban enseñando, cuando ellos están enseñando a Jesucristo, cuando están predicando el Evangelio, están hablando de la resurrección. Y eso no le caía bien a muchas personas. ¿Por qué estas personas están tan enojadas cuando ven a los apóstoles, a los discípulos de Jesús predicar acerca de la resurrección, predicar acerca de la vida eterna, predicar acerca de Cristo? ¿Por qué se enojan tanto? ¿Quiénes son los primeros que se enojan en este grupo? Son los sacerdotes. Sacerdotes, la palabra ahí en griego es hiereus. Y estos sacerdotes eran parte del Sanedrín famoso. ¿Qué era el Sanedrín? Vamos a ver. En antiguo Israel era una asamblea o consejo de sabios estructurado de 23 jueces en cada ciudad judía. 23 jueces en cada ciudad judía. Entonces, el Sanedrín al final estaba compuesto por el sumo sacerdote y 70 miembros prominentes de la nación. Entonces, vea lo que sucede. En aquella época el sumo sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres, pero cuando Jesús vino a la escena, se quedó sin trabajo. Y cada vez que los apóstoles predicaban a Cristo, les traía eso a su mente. Ya no es necesario sumo sacerdote. Tenemos un solo sumo sacerdote que es Cristo. Y Jesús muchas veces les dijo a ellos, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, que Él era el camino, la verdad y la vida. Escrito está. Eso está en Juan 14, versículo 6 en adelante. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús tenía una manera de confrontar a estos líderes religiosos que definitivamente los ponía a temblar. Porque en primer lugar Jesús era el Hijo de Dios. Y segundo, en ese momento que Jesús entra a la escena, ellos ya no eran más necesarios. Todo aquel que creyera en Jesús tendrá vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 8, también nos dice lo siguiente. Dice: todos los que vinieron, ¿quién está hablando ahí? Jesús dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón, dice, solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, mire bien, el que está hablando aquí es Jesucristo. No me tire piedras a mí, sino que el que está hablando aquí es el Señor Jesús. Pero el que es un asalariado y no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Esto lo dijo Jesús. ¿Dónde está eso? Se lo acabo de decir. De Juan capítulo 10, versículo 9, el versículo 13. Es muy importante que usted lea esto porque es la triste realidad de muchas iglesias de hoy, que el pastor está ahí por solo un salario, no porque le importen las ovejas. Y Jesús aclaró esto. Y fíjese que ahí en el versículo 14 sigue Jesús diciendo: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre, doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Vemos que Jesús estaba claro, y muchas veces no escuchamos la voz de Jesús, escuchamos la voz de las multitudes
y, y eso no nos lleva a ningún lugar. Juan 15:1 también nos habla de eso. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vemos que en esos 4 versículos que leímos al principio, los apóstoles, al predicar a Jesucristo, a predicar su vida, muerte, resurrección, a predicar el Evangelio, estaba desafiando los apóstoles una vez más a esos líderes religiosos, confrontándolos a todos esos sacerdotes de la época, diciéndoles que tengan cuidado porque ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados. No, ustedes ya son obsoletos, ya no son necesarios. Tenemos un solo sumo sacerdote y se lo voy a seguir repitiendo para que le entre. Esas personas estaban perdiendo su autoridad. Todo tipo de jerarquía que hubiera habido hasta ese momento se había terminado un tiempo antes, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús murió y se rasgó el velo del templo. El velo del templo separaba el lugar santísimo del resto. Y solo el sumo sacerdote podía pasar para el otro lado donde estaba la presencia de Dios. Pero al Jesucristo pagar el precio, se rasgó el templo y nos deja saber eso, que ya no es necesario un sumo sacerdote. Ya tenemos acceso directo a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Amén. Mateo 27:51 nos habla de eso. Mateo 27:51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. También está en Marcos 15:38. Lucas 23:45 nos dice lo mismo. Al eclipsar el sol, el velo del templo se rasgó en 2. Eso nos dejó decir que ya no había necesidad de un sumo sacerdote. Cristo, desde ese momento en adelante, pasó a ser el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces nos damos cuenta que vemos a los apóstoles predicar, viene persecución de estos líderes religiosos, viene una persecución que nosotros nos ponemos a pensar y decir, ¿por qué se enojan tanto si lo que ellos están predicando es algo fabuloso? Porque su medio ambiente estaba siendo amenazado, el medio ambiente de los religiosos, de los líderes religiosos, de los sacerdotes, del Sanedrín. Todo ese medio ambiente estaba siendo amenazado por la verdad, porque la verdad, una vez que sabes la verdad, te va a hacer libre. Amén. Hebreos, capítulo 9, versículo 7, nos habla de la función del sumo sacerdote y cómo se desarrolla esta serie de eventos. Vamos a leer ahí Hebreos, capítulo 9, versículo 7. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia que practica ese culto, pues tienen que ver solo con comidas y bebidas diversas, abluciones, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció, está la palabra clave, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación,
y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo tenido redención eterna. ¡Wow! Lo repito otra vez, cada vez que Cristo es predicado, se le recuerda a estos líderes religiosos que ya no son necesarios. Mire, no suplante una cosa por la otra. Muchas personas critican al catolicismo porque tienen al Papa como sumo sacerdote, pero muchas veces los pastores también caen en ese juego de que se creen que son los únicos mediadores, que todo tiene que ser a través del pastor. No, los pastores estamos aquí para servir, los pastores estamos aquí para enseñar, los pastores estamos aquí para la edificación del cuerpo de Cristo, no para sacarle ventaja al cuerpo de Cristo. Recordemos siempre que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Recordemos siempre que en el momento que decimos Padre, en el nombre de Jesús, ya estamos en la presencia del Señor. Amén. Porque Él pagó el precio. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Vivimos en una época donde hay muchos que se llaman apóstoles, muchos que quieren títulos, pero no sirven a su comunidad, no sirven a su congregación, no le lavan los pies a nadie, en otras palabras. Pero les encantan los títulos: pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista. Jesús sirvió y dio el ejemplo. Amén. Personalmente yo no seguiría a nadie que yo no lo vea que sirve a su prójimo, que sirve a los miembros de la congregación, que lava los baños de la iglesia, que corta la hierba en la iglesia, que pinta las paredes de la iglesia, que lidera, por ejemplo. No siga a nadie que no haga estas cosas, hermano, hermana. Los ministros del cuerpo de Cristo, los pastores, profetas, evangelistas, maestros, todos tienen una función. Y no es esa función, ese título no es para abusar su autoridad, sino para edificar la iglesia. Veamos lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 en adelante dice: Él dio a algunos del ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar, dice ahí, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice: y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo, para que no seamos niños sacudidos de como olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de error, sino que hablando la verdad, en amor crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. Entonces aquí nos habla de que en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. O sea que recuerden eso cuando vayan al picnic, que tienen que estar unidos, tienen que estar caminando en amor los unos con los otros. Amén. Otro grupo que se menciona en los 4 primeros versículos que leímos, que se levantaron en contra de los apóstoles porque estaban predicando el evangelio y la resurrección de los muertos, fueron los capitanes de la guardia. ¿Quién eran este grupo de los capitanes de la guardia? Parece que en esos tiempos el sacerdote que servía como capitán del templo ocupaba el segundo puesto de más importancia después del sumo sacerdote. Y una de sus funciones era de supervisar en el templo que todo estuviera en orden. Era mantener el orden dentro y fuera del templo.
coordinaba todo lo que sucedía en el templo, y el capitán de la guardia también era el policía del templo, como podríamos hablar vulgarmente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio y la resurrección de los muertos, todo el mundo se alborota. Vimos anteriormente en el capítulo 3 que hubo un gran alboroto también dentro del templo cuando los apóstoles sanaron aquel hombre cojo en la puerta de la Hermosa. Hubo una gran conmoción, la persona que fue sana iba de allá para allá. Entonces, ¿qué sucede cuando circunstancias así ocurren dentro del templo? Cuando el Evangelio es predicado y la gente se agita. 5.000 dice ahí que vinieron al conocimiento de Cristo. Imagínense, eso fue suficiente tumulto para activar al capitán del templo. Amén. También otro grupo que estaba ahí, que estaban bien airados, eran los saduceos. Porque los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Vemos que eso nos lo confirma el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 8, dice así: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Entonces, seguro que los saduceos estaban airados porque los apóstoles estaban predicando el Evangelio, los apóstoles estaban predicando vida después de la muerte a través de la sangre de Jesucristo. A través de creer en Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna en Él. Entonces, estaban bien airados. Y recuérdense que el nombre de Jesucristo es mencionado. También les debe traer a memoria a esos saduceos que no creen en la resurrección lo que les dijo Jesús cuando lo trataron de confrontar. Cuando tenga un tiempo, lea Mateo 22, 23 en adelante. Los saduceos trataron de poner a Jesús en una encrucijada, que no hay resurrección. Ellos dicen que no hay resurrección y le preguntaron si alguno muere sin tener hijos, y una serie de cosas ahí que no vienen al caso, pero al final Jesús, si usted lee Mateo 22, capítulo 22, versículo 23 en adelante, vemos que Jesús los deja hablar y después le tapa la boca, y Jesús en el versículo 29 les dice: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y no el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos? Al oír esto, las multitudes se admiraban en su enseñanza. O sea que Jesús mismo les dijo a esos saduceos que Moisés, Abraham, Isaac y Jacob no estaban muertos, sino que estaban vivos, que hubo una resurrección después de su muerte. Amén. Entonces, como les prometí, hoy vamos a ser breves por el picnic. Espero que todos estén unidos en coinonía, estén caminando en amor, que se amen los unos a los otros en ese picnic, se reflejen a Cristo los unos a los otros, y anden en una sola mente, en un mismo sentir, como andaba la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, unánimes, en un mismo sentir, con una misma mente en Cristo. Amén. Ahora, ¿qué aprendemos de estas escrituras que acabamos de leer? Alguien me dijo que predicar el Evangelio era cosa de guapos, y yo no entendí en aquel momento lo que me quiso decir ese pastor. Pero ahora me doy cuenta que cuando uno predica a Cristo, y las almas, esas almas que escuchan el Evangelio, pasan de perdición a salvación, que pasan de muerte a vida eterna, suceden cosas, pero no suceden cosas buenas. El enemigo se va a ensañar contigo, conmigo, con cualquiera que predique el Evangelio, cualquiera que practique la gran comisión. Se va a ensañar, va a venir a atacar.
porque Él no quiere que las personas sean salvas. Pero tenemos promesa en Cristo. Amén. Los voy a dejar con algunas promesas. Filipenses 4, 11 y 12 nos dice lo siguiente. Que no hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 13. O sea que el apóstol llegó un momento que en las buenas, en las malas, no importa lo que viniera, él sabía que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Y también tú, hermano y hermana, tienes que darte cuenta que a pesar de lo que venga en contra de ti por hacer lo correcto, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pase lo que pase, también tenemos que recordar lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 38 en adelante. El apóstol nos habla y nos dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor muerto. Suceda lo que suceda, nadie te podrá separar del amor de Cristo. Amén. Y cerramos con segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Aquí vemos que el apóstol está exhortando a Timoteo, y al igual que el apóstol exhortó a Timoteo, los exhorto a ustedes, hermanos y hermanas, que, como dice ahí en 2 de Timoteo 4, versículo 2 en adelante, dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá el tiempo cuando no se soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, dice, y se volverán a mitos. Pero tú, aplíquelo a su vida, hermano, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, cumple, en otras palabras, la gran comisión. Hermanos, hermanas, los exhorto a que sigan adelante, prediquen el evangelio en hora y fuera de hora, cumplan la gran comisión, no tengan miedo porque pase lo que pase, Cristo está con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Y voy a estar ahí con ustedes en espíritu, en ese picnic. Así que cómanse un buen platito de comida en mi nombre. Tómense un vaso de Coca-Cola. Y recuerden que los amo en Cristo. Amén. Dios los bendiga a todos.